gustan que estén acompañándonos en este su programa Masculinidades. Este espacio de reflexión sobre los hombres, esta búsqueda de nuestro reencuentro. Y hoy particularmente estamos en el mes de mayo, donde se celebra el Día de las Madres. Tenemos un tema y un invitado excelentes, creo yo. Te tomo como mi madre, tómame como tu hijo. Nos acompaña hoy mi querido amigo y maestro, el constelador y terapeuta Víctor Velasco. Sí, Víctor Velasco tiene una gran experiencia, pero yo te voy a pedir mejor, Víctor, que te presentes y que ya que te estoy presentando, me estoy emocionando de cómo es que estás llegando a este tema de que reflexionemos los varones y que nos reconciliemos con nuestro sistema familiar, ahora particularmente con nuestras madres. Preséntate un poquito. Muchas gracias, Víctor, un abrazo y es un honor Pues, tenerte aquí. muchas gracias, Paco. Pues también para mí es un honor estar contigo. Y bueno, te comento un poco cómo me interesaron estos temas que hoy llamamos de masculinidad. Eh, Creo que cuando tenía yo 11 años, no, como 13, en segundo de secundaria, un día un compañero me dice, mi abuela es bien cabrona. Le digo, ¿por qué? Me dice, pues porque fíjate, mi abuelo era un hombre golpeador que golpeaba a la abuela, a los hijos, y bueno, pues ahora se hizo viejo, vivían en el campo, se vinieron a la Ciudad de México y pues los hijos se hicieron profesionistas y ahora pues ellos van viviendo un tiempo con un hijo, otro tiempo con otro, etcétera, como suele pasar. Y a veces, bueno, más bien dice mi abuela, pues es la que sabe hacer de comer. Entonces ella prepara la comida de los dos, pero empieza a probar la comida y pues él se llena y se le olvida darle de comer al abuelo. Y como el otro jamás aprendió a calentarse siquiera una tortilla, pues se queda con hambre, empieza a gritar, etcétera. Y entonces viene el tema de, pues los hijos le gritan a él y hay una bronca de violencia, ¿no? Entonces, yo recuerdo que después de esa plática, pues como que me quedé pensando y le dije a mi papá, oye, creo que este asunto de que mi mamá te caliente la ropa para cuando te terminas de bañar, pues puede ser muy padre, pero a lo mejor te va a generar broncas, ¿no? Sí, fue una pequeña bronca familiar, pero fue importante porque a la larga mi papá tomó conciencia. Cuando mi madre murió y él la sobrevivió cerca de 9 años, 6 años, pues realmente él pudo ser prácticamente autosuficiente todo ese tiempo. Entonces realmente también me di cuenta que, pues como suele suceder, el opresor suele estar más amarrado al oprimido de lo que se supone, ¿no? Es decir, es como el carcelero, pues el prisionero el día que se decide a salirse se pela, pero el otro tiene las llaves en la mano y tiene que cuidar la prisión. Entonces, creo que tiene que ver con un tema de cómo tenemos la posibilidad también de liberarnos y darnos cuenta que pues no es tan miel sobre hojuelas eso de tener supuestamente el papel de controlador, ¿no? Porque también tiene un montón de cuestiones encima. Y luego trabajando ya como sexólogo, bueno, primero mucho con el tema de VIH, pues darme cuenta cómo la infección de VIH tenía que ver mucho con el tema de tengo que disimular mi homosexualidad o mi bisexualidad, que era la población, éramos la población más afectada, la población de hombres que teníamos sexo con hombres. Y entonces, pues toda esta cuestión de no lo puedo decir, no lo puedo asumir, pues me ponía más en riesgo, ¿no? Y por un lado. Por otro lado, después pues viene como darme cuenta ya más en el trabajo terapéutico, cómo los hombres también en este tema de tengo que hacerme cargo de un montón de cosas, de cuidar, etcétera, etcétera, pues aparentemente sí tienen mucho control, pero al mismo tiempo están muy controlados, ¿no? Y no solo por la pareja masculina o femenina, sino porque hay todo un entorno social pues que nos controla, pero que al mismo tiempo del cual somos parte. O sea, hay que darnos cuenta cuando decimos, es que el sistema,
pues tú eres parte del sistema, hijo, ¿no? Entonces, no es algo que esté allá afuera, también está metido en ti, ¿no? Y entonces, darme cuenta y trabajar como desde esa perspectiva, pues me lleva mucho al tema de cómo trabajo conmigo, cómo trabajo con estas creencias, estos mandatos que voy adquiriendo desde muy joven, eh, tan joven como desde intraútero, y más aún con cosas que vienen del sistema familiar por generaciones, ¿no? O sea, 14,000 millones de años de evolución están atrás de cada una de nuestras células. Y aunque no los 14,000, quizá 1 millón, cuando mucho, poquito más o menos, tienen que ver con nuestra situación como homínidos, pues desde ahí tenemos ya información que venimos trayendo y entonces que también tenemos que considerar. Y creo que también ahí es un tema que me ha preocupado mucho porque de pronto nos da el síndrome de los picapiedra, ¿no? Aún en los temas de género. ¿A qué me refiero? Que como en los picapiedras se piensa, es que los picapiedras tenían carros que ellos impulsaban con los pies, pero tenían carros, ¿no? O sea, es simplemente como si la misma cultura hubiera estado siempre. Siempre. Y se nos olvida que no es así, ¿no? Que como dice Ken Wilber, Mr. Amable solo pudo ser posible después de la Revolución Industrial. Porque solo después de la Revolución Industrial y más aún después de que hay la posibilidad de que las mujeres entren a las fábricas o entren a la producción sin poner en riesgo su vida y la de sus hijos cuando están embarazadas, es posible hablar de la posibilidad de trabajar fuera del hogar, generar un ingreso, etcétera, etcétera. Pero si lo olvidamos, entonces estamos calificando toda la historia humana desde nuestra perspectiva, la mayoría de las veces pequeño burguesa, urbana, ¿no? Y a veces urbana chilanga o urbana de la ciudad donde estamos, muy limitada. Pues bueno, perdón porque No, me no, no, extendí, está muy pero bien porque creo que creo son que los somos, temas que son importantes y que vamos a tocar ahorita. Perdón. sí, creo que somos el resultado de esta historia y de esta evolución, como que deberíamos de ser el mejor aprendizaje de la evolución que hemos interactuado como, pues como organismos, después un poco como seres siempre en construcción hasta lo que somos ahora. Y precisamente nuestras familias, nuestras historias, nuestras conformaciones, porque cualquier animal, cualquier especie tiene una conformación de grupo, de tribu, de manada, y nosotros algo debemos de tener en eso, ¿no? Y creo que sí nos estás ubicando ya históricamente donde pudiéramos hacer conciencia, y lo tomo como pregunta, de que a veces no tenemos conciencia de que hemos nacido en una manada, en un grupo, en una tribu, en una familia, y como hombres nos volvemos quizá más individualistas. ¿Cómo podríamos empezar ya a entrar a este tema de la necesidad de sanar algunos psicoanalistas que vean nuestro vínculo primario con la madre? ¿Cómo sería esto? A ver, yo creo que lo primero que habría que decir es efectivamente venimos de una manada y eso tendemos a olvidarlo porque vivimos en una cultura cada vez más individualista, ¿no? O sea, del Renacimiento hacia acá viene más siendo cada vez más importante el sujeto, ¿no? Es decir, pues digo algo tan simple como recordemos que antes del Renacimiento los pintores no firmaban sus cuadros porque eran parte del taller donde trabajaban, ¿no? Es decir, no había este aprecio del individuo. Ahora, como todo lo que sucede, diría cuando el humano tiene estas partes positivas entonces me reconozco como persona, con derechos, con mi individualidad, etcétera, pero al mismo tiempo sigo siendo parte de esa manada. Y el problema no es que siga siendo parte de ella, es que a veces no lo reconozco.
Y entonces no me doy cuenta de las lealtades que me unen a esa manada y que entonces me hacen chocar entre mi lealtad a la manada, a la tribu, a la familia, que me ha transmitido una serie de valores, una serie de informaciones, y mi necesidad individual de avanzar a otra posibilidad. Entonces, por ejemplo, puede ser que de pronto yo diga, no, yo quiero ser un hombre buena onda, inmerso en una posibilidad de mejor manejo de mi masculinidad, más equitativa, etcétera, etcétera. Pero a veces lo hago solamente desde el tema de negar y entonces, y denostar todo lo que recibí de atrás. Y entonces me la paso quejándome, sí, claro, es que mi padre era un macho y entonces, y es que mis abuelos y demás, pues maestro, de ahí vienes, o sea, entonces, qué te parecería? Bueno, de hecho, soy constelador familiar y constelador estructural, y en constelaciones familiares algo que aprendimos es, no puedes desprenderte de aquello que no has reconocido y no has honrado. Entonces, ¿quieres desprenderte de estas masculinidades que ya no son funcionales? Pues tienes que honrar lo que recibiste de ellas. Porque solo cuando lo recibes, lo puedes integrar de una manera diferente. Porque además, como todo, el problema no es, por ejemplo, que puedas tener un buen nivel de agresividad. El problema es cómo la gestionas. Si tú no reconoces tu propia agresividad, vas a tratar de decir, no, yo no soy agresivo. Agresivo es el otro que me gritó en el metro. Yo soy bien buena onda, yo solo le respondí. Y entonces no te haces cargo de lo tuyo. En cambio, cuando dices, sí, claro, yo tengo una agresividad y es más, sé que la tengo, hasta me siento contento de que me salga cuando me asaltan. ¿No? Digo, Claro. si le puedo medir el agua a los camotes y si puedo defenderme y mi agresividad me permite correr o darle una ventona al asaltante, etcétera, pues la uso, ¿no? O Sí. también mi agresividad es parte de poder decir, no, espérate, aquí más vale decir, se me quedó sedita y bueno, pues llévate lo que necesites. Es decir, la utilizo en función de las circunstancias. Y entonces no estoy en el rollo de yo tengo que ser un buen hombre, nunca agresivo, etcétera, etcétera, donde en el extremo pues ya no puedo estar en un nivel de equidad con la otra persona, sea mi pareja, hombre o mujer, porque entonces ser buena onda que me exijo y cuando el otro me dice, me maltrata o me grita, entonces aunque se me haga nudo la tripa, yo no digo nada porque soy buena onda y tengo que seguir siendo equitativo, etcétera, etcétera, en vez de decir, espérame, espérame, nos estamos saliendo de una relación de equidad, ya no me siento a gusto, replanteemos el asunto porque le estoy haciendo caso más a la ideología que a mi sensación y a mi sentir. Y yo creo que precisamente con esa conciencia de todo lo que hemos visto y poder mirar hacia atrás cómo fueron nuestros padres, los hombres, cómo hemos tenido esas relaciones y esos vínculos, el lugar que le hemos dado a las mujeres, podemos sanarlo, ¿no? Porque hay, Hellinger habla de conciencia alerta, conciencia infantil, ¿no? Donde a veces repetimos ciegamente los patrones y no estamos tan alerta de estos modelos que estamos reproduciendo, ¿no? Exacto. Tendemos a reproducirlos y Harald Honen, que fue maestro de ambos, recuerdo mucho la frase que decía, cuando uno viene a terapia o entra en un proceso donde está pidiendo asesoría, estamos crucificados, ¿no? Entre la vida que te dice, oye, mira, aquí hay algo nuevo, ven para acá, y el sistema del que vienes que te dice, pero ¿para qué le mueves? Pues si los Pérez siempre hemos sido así bien machines, ¿no? Nos hemos matado con los otros y demás, pero... Y acá la vida que te dice, oye, pues sí, pero ¿para qué mueres tú? Ya se mataron ellos, ¿no? O
no, pues aquí a las mujeres las tratamos de esta manera y la vida que te dice, pues es que si no cambias, maestro, tu pareja, la que amas tanto, se va a ir. Entonces, ¿cómo le hago para poder entrar en este proceso de hacer cambios? Y vuelvo a decir, el tema tiene que ver con honrar lo que hubo, tomarlo y saber que puedo hacer mis propios planos. ¿No será en ese sentido que estamos replicando el modelo que hemos aprendido del trato a la mujer y de la relación hacia la mujer, y por tanto no podemos como sanar la relación con nuestra madre? Porque Bueno, si yo tuviéramos creo, más conciencia de eso, pudiéramos irlo cambiando, ¿no? claro, en la medida en que nos damos cuenta, vamos sanando la relación con nuestra madre, con nuestro padre. Y hablemos, ya que decías, es mes de mayo y mes de llevarle flores a la Virgencita, me acuerdo cuando éramos chavos y ahora pues, todo el tema con la madre y demás, que es tan importante. Pues primera cuestión por una razón simple y sencilla, pues porque al final de cuentas, sin la madre no estaríamos aquí, ¿no? Claro, tampoco sin el padre, en el caso ya de los mamíferos. Pero recordemos que hay especies donde no hay padres, o donde no hay padres por generaciones, ¿no? Porque hay bipartición en algunos animales, porque como las mariquitas, ¿no? Y los pulgones, me parece, en algunos momentos, no, ya me hice una confusión aquí, pero estoy hablando de especies donde hay una generación, donde hay machos y hembras, y en las siguientes dos generaciones solo hay hembras, que ya nacen fecundadas, ¿no? Y entonces esto pues, nos dice que es prioritario para que la vida pase, pues la hembra, ¿no? Y la madre en este caso. Ahora bien, en el caso de los seres humanos, que nacemos muy débiles, que nacemos incompletos, porque tenemos un cerebro tan grande y tenemos necesidad de aprender tantas cosas que dentro del útero no podemos recibir toda la información que necesitamos. Entonces, nacemos y a partir del momento, desde que nacemos, desde antes empezamos a aprender cosas. Y luego afuera, pues tenemos que aprender un montón de cosas. Solo biológicamente, entiendo, tenemos capacidad de llorar, mamar, defecar y respirar. Y eso, eso incluso lo tenemos que aprender, ¿no? O sea, entonces, ¿quién nos ayuda en ese proceso mientras aprendemos a ser independientes? Pues en principio la madre, ¿no? Antes era una madre, podríamos decir, más extendida, en la cultura occidental al menos, porque estaban las tías, las abuelas, las hermanas mayores que ayudaban. Hoy cada vez recae en una sola persona, ¿no? Con mayores o menores ayudas. Pero entonces tenemos esta situación, pues claro, aprendemos de esta madre una serie de valores que vienen reportadas a través de ella, pero también aprendemos, pues obviamente, de quien no está, porque recordemos, es imposible no comunicar. Claro. Y entonces quien no está también nos manda mensajes. Pero quedémonos con el vínculo con nuestra madre. Entonces, este vínculo es muy importante porque no solamente fue el que nos pasó, digamos, de manera directa a la vida, aunque lo hicieron los dos, ¿no? Pero ella es quien nos arropa, quien nos ofrece el nido para que nos desarrollemos de ser ese huevo, a ser ese humano que sale, ya sea por parto natural o por cesárea, y que después empieza a moverse en el mundo, aprendiendo cómo es, aprendiendo valores, aprendiendo maneras de actuar, etcétera, etcétera. Entonces, ella es el vínculo principal. Por lo que dices, Víctor, ¿no sería importante que indaguemos para empezar a honrar, pues quizá desde la concepción, cómo estaban nuestros padres cuando nos concibieron, cómo vivió el embarazo, cómo fue el parto, cómo fue todo ese ambiente emocional, familiar,
y cómo esos primeros y bajo qué condiciones nuestra madre nos crió, porque ahora que todo lo que tú me dices me envuelve en esta emotividad de agradecer, porque sin sus cuidados no existiríamos, ¿no? Claro, pero déjame decirte que en este enfoque que tú estás dando ahorita, que me parece muy importante y que ha sido muy válido mucho tiempo, corremos un pequeño riesgo, irnos demasiado a la historia Ah, y no ver qué queremos, porque ahora te diría, cuando nos planteamos, déjame mostrártelo un poco de bulto, dicen en mi sí, rancho, ¿no? Es decir, por ejemplo, si aquí tengo a mamá, a papá y estoy yo, como es tema de masculinidades, voy a ilustrar con un sí, varón, con representante de un varón. Digamos, tenemos la tríada básica de la que nací y con la que me formé. ok, Y vamos a suponer, cuando decimos sanar la relación con la madre, que pareciera que todos lo tenemos que hacer, yo diría no necesariamente todos, pero sería deseable que todos los que necesitamos hacerlo, pues podamos darnos el espacio para hacerlo, ¿no? Y ahorita a lo mejor podríamos hablar de algunos tips de cuándo saber si es importante hacer esa sanación. Entonces, digamos, ¿qué necesito reconocer? Bueno, ¿qué sería, perdón, sanar entonces la relación con la madre? Poder llegar a un momento en el que yo pueda decir, mamá, yo soy yo y tú eres tú. Aprendí de ti muchas cosas, he tomado tales cosas, he tomado de ti incluso ciertas cargas, pero ahora que me doy cuenta que yo soy yo y tú eres tú, también me doy cuenta que probablemente por amor tomé muchas cosas de ti, pero que ahora no me sirven. Y entonces, mamá, te las devuelvo. Y además otra cosa que hago es decir, tu relación con mi padre es tu relación. Esa relación se las dejo a ustedes. Y entonces yo me puedo mover a mirar hacia mi propia mujer o a mi propio hombre si soy homosexual. ¿No? Digo, lo estoy ilustrando de esta manera. Ahora, claro, esto es el final de un proceso que muchas veces iniciamos cuando nos damos cuenta, por ejemplo, que a esta mujer, pensemos en un hombre heterosexual, le estoy pidiendo cosas como, es que tú no me cuidas, tú no me atiendes. ¿Y qué nivel de atención estás pidiendo? Porque puede ser un nivel donde, está bien, acordamos que tú hacías la comida y yo lavaba los trastes, que compartimos el trabajo de la casa y entonces tú no estás cumpliendo tu parte porque a lo mejor hay la situación que sea. Pero ¿qué pasa si lo que le estoy diciendo es que no me cuidas porque no me haces sentir seguro? ¿Qué crees? Que eso no le toca dártelo a ella, le tocaba aquí. Y entonces, probablemente si esta mujer te dice, pues ¿qué crees, mi amor? Que no me toca, claro. que yo te puedo acompañar, que puedo darte el brazo, nos podemos dar el brazo para caminar juntos, ¿no? Podemos compartir para construir, pero la seguridad es un tema que viene de acá. Y entonces tienes que resolverlo acá. Porque probablemente el tema de estar mirando hacia acá en vez de o sea, mirar hacia la madre
en vez de mirar hacia la esposa, puede ser pues porque se te quedaron pendientes asuntos acá, o puede ser porque este señor no estuvo como esposo y te agarraron de esposo, sustituto. Y entonces, pues tienes que, por eso el título que le pusimos a esta charla, te tomo como mi madre, tómame como tu hijo. Es decir, yo tomo mi lugar que me toca como hijo y entonces tú toma al marido que tú escogiste como tu marido, no a mí. Y a esto nos referimos cuando hablamos de sanar la relación. Y también puede ser que sea importante y que otra posibilidad de sanar la relación, en realidad si lo vas viendo, a lo que llamamos a veces sanar la relación, que suena muy, a veces como muy grande o muy esotérico. Complicado, sí, sí. Para mí, desde esta perspectiva, como constelador estructural, lo que yo veo es, el problema no es cómo eres, sino dónde te posicionas en una relación. Entonces, cuando tu papá no está en su lugar y tú te posicionas como su sustituto, Ya. estás en un mal lugar, estás en una posición inadecuada y la estructura del sistema está alterada. Pero también puede ser que esta mamá, por alguna razón, no tenía a su papá, el papá de ella estuvo ausente y a veces te toma como su papá, sustituto, y tú tomas este lugar, porque la viste sufrir, porque sientes que pobrecita de mamá sufrió tanto, yo la tengo que salvar de eso. Pero te voy a dar una noticia. Aunque haya sido mamá adolescente, cuando menos ya había vivido 14 años sin ti. Por tanto, ¿quién es la grande? Ella siempre es. Claro. Entonces, te conviene más tomar tu lugar adecuadamente aquí y y dejar que ella voltee a mirar a su padre. Y ella lo va a poder hacer cuando tú te salgas de acá Claro. y tomes tu lugar como tu hijo. Cuando a papá le digas, su marido eres tú, yo solo soy tu hijo y su hijo. Es decir, este sanar es solo toma el lugar que te corresponde y toma las cargas que te corresponden. Y entonces le podrás pedir a cada quien lo que sí le toca darte. Pero también podrá ser que reconozcas que esta madre le fue tan difícil que solo te pudo pasar la vida. Y reconocer y decirle, renuncio a la mamá ideal. Y te tomo, en cambio, te tomo tal como eres. Y entonces dejo de buscarte en esta mujer. Y ahora puedo decirle, tú eres mi mamá que me pasó la vida, tú eres mi mujer con quien comparto la vida. Y estoy Reconocer poniendo, todo lo que ha habido, ¿no? claro, y tomar lo que sí se puede. Y reconocer que pues no, hay cosas que no puedo hacer. No puedo cambiar la historia, pero puedo cambiar mi posición frente a la historia. Claro. Puedo decir, no, claro, es que yo soy enojón con las mujeres porque yo estoy muy enojado con ellas, porque mi madre no me cuidó, etcétera, etcétera. Pero ¿qué crees entonces? Y en eso muchas terapias se van. ¿Mm? Pero desde la perspectiva con la que yo trabajo,
que es un enfoque de constelaciones centradas en soluciones, yo te diría, bueno, ya conocemos esta situación. ¿Cuál es tu objetivo cuando vienes? Y déjame quitar entonces y mostrarte otro esquema. Si me dice mi consultante, yo traigo un objetivo que es sanar la relación con mi madre. Ah, muy bien, padrísimo. ¿Cómo vas a saber que la relación está sanada con tu madre? Ah, voy a ser más feliz. ¿En qué se va a notar que eres más feliz? Porque si me dice, es que voy a ser más feliz, eso no me sirve como terapeuta ni le sirve a él como consultante. Si él me dice, ah, voy a poder agarrar el teléfono y decirle, mamá, buenos días, ¿cómo estás? En vez de decir, esa vieja bruja que nunca me habla, ¿no? O voy a poder decir, pues ya no estoy enojado con las mujeres y no tengo que andar buscándola a ella en 20 mujeres. Claro. Puedo hacer compromiso de monogamia con una o ser capaz de decirle, ¿qué crees? Pues la monogamia no está entre mis virtudes. Y ser honesto, ¿no? Entonces, tengo aquí el objetivo y digamos que este es el consultante que quiere alcanzar este objetivo. Y entonces, como ves, ahora le estoy preguntando a dónde quieres llegar y cómo vas a saber que llegaste. Si este objetivo se llama reconciliarme con mi madre, sanar la relación con mi madre, ¿en qué lo vas a notar? ¿No? En que la saludo, en que ya no me la paso hablando de ella mal, etcétera, etcétera. Y te voy a hacer una pregunta interesante desde las constelaciones estructurales, que tiene que ver también mucho con las familiares. Si tú eres capaz de reconciliarte con ella, de sanar la relación, ¿habría alguien que se pondría mal, que se enojaría o dejaría de quererte si tú llegas a este objetivo? A lo mejor me dices, pues vamos a ponerlo de esta manera. Mi padre, que dice que todas las mujeres, empezando por su mamá y luego la mía, son unas brujas que te quieren seducir, te quieren controlar, etcétera, etcétera. Y entonces yo dejaría de parecerme a él. Y entonces quizá cuando yo quiera avanzar hacia mi madre, a lo mejor aquí no sería tan importante el obstáculo que hubiera. Pero quizá aquí primero estoy mirando acá. Y entonces probablemente para poder hacer esto, tengo que romper la manera de relacionarme y crear una nueva manera. Vamos a suponer que este es papá. Y quizá yo le diga, papá, tú eres tú y yo soy yo. Tú aprendiste que a las mujeres hay que dominarlas para que uno pueda estar seguro. Y yo, como te amo tanto, tomé tu creencia. Pero hoy el mundo es diferente. Entonces, papá, ahora te devuelvo tu creencia. Y quizá después de eso, entonces puedo voltear a mi objetivo y avanzar hacia allá. Y quizá aquí me encuentre algún obstáculo. A lo mejor alguna experiencia con una novia anterior, etcétera. Y entonces aquí mi obstáculo es mi propia visión de mí como débil, como no soy capaz de aguantar que otra mujer me traicione, mejor yo la traiciono antes. Pero entonces tengo que trabajar para resolver con este
jovencito que en la secundaria le pusieron el cuerno, para poder decirle, antes fue antes, ahora es ahora. Ahora puedo ver que aunque fue muy difícil, sobreviviste. Y entonces este obstáculo se puede retirar y yo puedo seguir avanzando hacia reconciliarme con mamá. ¿Sí? Y quizá puedo ver qué recursos hay. A lo mejor los recursos son ideas nuevas, Claro, cambiar nuevas creencias. experiencias de relación con las mujeres, ¿no? Una no. Y entonces voy recuperando. Como ves, aquí no me metí tanto en la historia, aunque aquí está representada. Y entonces, en vez de desplegar 20 muertos y 2 horas, probablemente en menos tiempo puedo encontrar, puedo hacer esta separación e ir encontrando los recursos. Y centrado en el objetivo de cada quien, ¿no? En Claro, eso aquí de que estábamos tengo que pensando que el resolver. objetivo era el reconciliarme con mi madre. Ahora Claro, eso será diferente para ti, claro, porque a sí. lo mejor tu madre está viva y la mía ya murió. Y para mí reconciliarme es poder decir gracias mamá, y a lo mejor para ti es decir, mamá, te quiero mucho, pero o te quiero tanto que ahora me voy a atrever a venirte a cuidar sin miedo, Claro. ¿no? O voy a permitirme llorar porque te veo enferma. Es decir, para cada quien el contenido será diferente de este objetivo. Pero si miras, la estructura es la misma. Por eso le llamamos esto una constelación estructural, porque trabajamos con la estructura del asunto. Es Claro. decir, objetivo, la parte de mí que quiere lograr ese objetivo, mis recursos, los obstáculos que pudiera haber, y esto que le llamamos la respuesta a la pregunta de la disimilitud, es decir, ¿a quién serías diferente si tú logras este objetivo? Mm, ¿A quién sería diferente? O sea, a veces es un cambio, Víctor, de demarcaje con estos patrones masculinos para poder avanzar. Claro, sería diferente a mi familia, probablemente, sería diferente a mis amigos. Y claro, aquí, como Hellinger decía, este rompimiento nos hace adultos. Claro, Recordemos que nadie se hace adulto sin volverse un poco culpable. claro. De decirle, papá, ¿qué crees? Te quiero mucho, pero me voy a permitir no ser golpeador como tú. Este crecer es una desimilitud. ¿Eh? Rompo con patrones, rompo con Dejo de ser igual, dejo de ser similar, hago una disimilitud. Mm, Pero yo al creo que mismo tiempo, cuando la hago, puedo decirle, en vez ahora de hablar mal de mi papá y decir, es que él me enseñó a ser un macho, puedo decir, de todo lo que hiciste, me encanta, o sea, no me encantaba que golpearas, pero me gustaba tu cómo cumplías tus responsabilidad. promesas. Y entonces ahora ese es un recurso con el que puedo avanzar. Quizá estamos en muchos como patrones ciegos, ¿no? Repitiendo cosas incómodas que no resolvimos con mamá y luego las llevamos con la pareja. ¿Pasa eso? Exacto, es lo que te decía hace rato, ¿no? Que a Sí. veces, déjame mostrarte lo diferente, salgo de esta y entonces esto que decíamos hace rato, ¿no? Este, yo veo a mi pareja, vamos a suponer, le digo, es que tú no me cuidas, ¿no? Y te pongo ejemplos de terapia, Sí. ¿no? Y entonces le digo al consultante, a ver, mira a tu mujer cuando le dices,
es que tú no me cuidas. Sí, no me atiendes, no No, tienes la casa bien. ahora, si fuera posible que cuando tú le dices eso, en realidad estás viendo a alguien más quien aparece. ¿O qué te viene? ¿Qué sensaciones? ¿Qué recuerdos? Tenía 4 años y mi mamá me dejó, se le olvidó que ir por mí al kinder. O no se le olvidó, pero se le hizo tarde. Claro, Cuando venía del trabajo, y claro, tenía yo 4 años, se me hacía una eternidad y se me hacía el mundo mmm, parado en mitad del patio del kinder. Y entonces, desde entonces, sentí que mi mamá no me cuidaba y busco quien me cuide. Pero ¿qué crees? Tendrás que ser capaz de decirle, mamá, no me me cuidas. dolió, fue difícil, etcétera. Pero ¿qué crees? Tenía 4 años entonces, hoy tengo 30 y sobreviví. Y ahora si me quedo solo, ya puedo cuidar de mí. Y entonces ahora le puedo decir a ella, te pido que compartamos. Ella es la que me tenía que cuidar incondicionalmente. Y entonces puedo manejar la relación diferente, porque ya las tengo claras. Incluso sin reclamo a la mamá, porque ella hizo lo mejor que pudo, ¿no? Claro, pero es importante, no se puede sanar nada si no reconocemos los sentimientos incómodos. Incómodos, claro, O sea, claro, me no sentí puedes esperar desatendido. que cicatrice una herida si no la limpias bien, Paco. Claro, El claro, problema muchas reconocer, veces es que nos hemos metido en una cultura de hay que ser buena onda, etcétera, mm, y no nos permitimos a veces reconocer que nos dolió y que estamos enojados. Y a veces te tienes que chutar varias horas de varios días de cartas de enojo a mamá, porque ¿qué hay atrás de ese enojo? Pues mucho dolor, claro, pero solo hasta que sacas el enojo viene el dolor y entonces luego viene el amor. ya, como que reconocer también necesidades no satisfechas. Claro, cuando yo reconozco que estoy enojado contigo porque me dejaste ahí, pues es también porque creí ahí en ese momento que no me querías. Claro, No, que al final de cuentas me puedes decir, sí, pero llegaste a la casa. Pues sí llegué, pero tú no fuiste por mí, ¿no? no, pero además legítimamente me sentí lastimado, me sentí maltratado, el castigo fue demasiado, me sentí abandonado, no me sentí atendido, no me sentí reconocido. Es legítimo decirlo, ¿no? Claro, Para sanarlo. claro, hay que sacarlo, ¿no? Y a veces habrá heridas con los padres que pueden volverse a abrir, que las costras son delgaditas. Por ejemplo, un padre que nunca te hizo caso o que no te atendió como tú querías y que de pronto reaparece cuando tienes 15 años, que consiente 2 meses y se vuelve se vuelve a ir. Y dices, ay, pero... Y luego tienes 40 años y en el funeral de tu tío te está llamando y te avientas llamadas largas y después se vuelve a desaparecer. O sea, tú creías que ahora ya venía la buena reconciliación. Y entonces sientes, no, volvió a preferir a la bruja de su segunda mujer que a mí. Y esas son, pero hay que reconocerlas. Claro, Y entonces poder darte cuenta que si no te vio, no es porque no te quisiera, es porque su corazón a lo mejor estaba mirando su propia historia. Y entonces tomas lo que sí hubo, pues que sí hubo, te pasó la vida.
y dejas de ponerte en plan de víctima, pero porque tomas una posición diferente. Digo posición de víctima no como peyorativo, sino como un lugar desde el cual puedes sentir que tienes todos los derechos de exigir todo y no mirar tu parte. Porque ¿qué tal? ¿Qué pasa si yo veo, ay, ¿qué crees? Pues sobreviví. Y qué bueno que veas que a lo mejor ahora lo que tienes que ver es que ese niño de 4 años que se quedó en el kinder fue capaz de mirar al vecino que venía por su hijo y le dijo, oiga vecino, ¿me lleva a mi casa? Y entonces, ¿quién te había enseñado a ser capaz de hacer eso? Pues mi mamá. Y entonces le puedes decir, sobreviví gracias a lo que me enseñaste. Y entonces miras tu fuerza y te posicionas diferente. Sí, como que reconocer todo eso. Hay otras ideas, por ejemplo, otras parejas en la mamá, otras parejas en papá, esos enojos, esas rabias o esas preferencias a los hermanos, a las hermanas, esas muchos tipos como de abandonos, quizás de maltratos, cosas de descuido o enfermedades o cosas en donde traemos ahí la herida, hay que sacarla también para no transferirla a otras relaciones, ¿no? Exacto. Pero yo diría aquí lo importante es que en la terapia trabajes con las dos cosas. Mm. Es decir, que trabajes mirando, déjame regresar a la otra idea, si este es tu objetivo, lo tengas como tu Meta. norte. Aquí quiero llegar. Mm. Aquí estoy. Aquí está esto del pasado con lo que me atrae, que no puedo terminar de soltar. Bueno, vengo, lo veo, Mm. pero no pierdo esto. Claro. En vez de, como a veces sucede, quedarme días y años hablando de esto y Claro, porque preguntándome ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? En esta perspectiva, en el enfoque centrado de constelaciones centradas en soluciones con las que yo trabajo, no nos interesa tanto preguntarnos por qué. Nos interesa más preguntarnos a dónde quieres llegar, qué te estorba para llegar, y si esto es lo que te estorba para llegar, resolvámoslo y luego caminas. Pero lo resuelvo en el proceso. No me tardo 20 años aquí hablando de ese día, lo doloroso que fue y otros días y otros. Y no porque desprecie ese dolor, al contrario. Fue muy importante, pero ¿qué técnicas utilizo para que pueda drenarse ese dolor y al mismo tiempo siga yo viendo hacia adelante? Por ejemplo, si alguno de nuestros escuchas y quienes nos ven está preguntándose ahorita, bueno, a ver, este cuate, ¿cómo le hace con eso de para ver la solución? Pues pregúntate cómo va a ser tu vida en el día a día cuando hayas logrado la reconciliación con tu madre. claro. Y no lo pongas en términos abstractos de sería feliz, me sentiría pleno, fluiría. No. O sea, si fluyes, pues está padre, pero ¿qué significa ese fluir? ¿Significa que ahora sí te vas a meter a nadar al río de tu pueblo y lo vas a seguir? ¿O significa que ahora cuando sientas enojo vas a ser capaz de decirle, oye mamá, esto me molestó, oye esposa, esto me molestó, en vez de decirle, es que hace 20 años tú me hiciste esto y entonces le vuelves a sacar el asunto o ya le dices, mira, te quisiera pedir que la próxima vez no le pongas tanta sal a la comida.
no sé, o sea, ¿qué No, sí. necesito ser capaz de decir en concreto y de hacer como acción cotidiana? ¿Cómo convierto este deseo de lograr la reconciliación con mi madre en un objetivo pop? ¿Qué Claro. significa un objetivo pop? Posible porque está en mis manos. Es decir, no le pido a ella que cambie, sino que necesito ser capaz yo de hacer diferente, observable. Se va a notar cuando yo esté mejor con ella, me van a ver cantar mejor, me van a ver más serio, no voy a necesitar emborracharme, ya no le voy a pegar a mi mujer, o voy a controlar más mi carácter, voy a abrazar más a mis hijos, etcétera. Y es plausible, es decir, es un objetivo que te permite ser mejor persona y entonces, desde esa perspectiva, es una demanda pop. Claro. Sí, y estoy caminando hacia la solución. Vuelvo a insistir, no es que el origen del tema no me preocupe, solo no me clavo en él, Claro. solo le doy más peso a donde quiero llegar. Claro, por supuesto. Mira, veo varias posibilidades. Creo que a veces abandonamos a hijos. A veces tenemos hijos con distintas parejas, los varones, ¿sí? Maltratamos mucho a las parejas, hacemos malos tratos a los hijos, abandonamos a los hijos, en fin, repetimos esos patrones que han estado en nuestro sistema familiar y a veces entre más criticamos, más repetimos. ¿Sucede un poco esto? Muchísimo, no poquito, muchísimo. Hellinger decía, Bert Hellinger, el difusor de las constelaciones familiares, decía él, aquello que no reconocemos, estamos condenados a repetirlo. Y aquello que más criticamos de nuestros padres es lo que vamos más a repetir. Y él explicaba, porque tu cabeza dice una cosa, pero tu corazón dice otra. Y ya sabemos que quien manda es el corazón. Aunque creamos que estamos en una sociedad hiperracional, es el corazón el que manda. Sí, hay que sanar ese abandono, ese dolor, esos Así es. modelos que fueron tan incómodos, porque si no estamos repitiendo una serie de patrones y lo seguimos diciendo, fue un malvado, pero también yo abandono, Claro. tuvo muchas mujeres, pero yo también ando haciendo cosa y media, ¿no? Y luego lo justificamos, es que soy como mi papá, ¿no? Sí, No, y entonces no quiero ser como él, pero lo repito, claro. sin darme cuenta, porque viene este mismo asunto de no les reconozco. Y quizá también algo que es importante ahorita que dijiste esto, Paco, es a veces también es importante reconocer que cuando tuvimos una mamá a la que veíamos como víctima, sí hay mucho amor y hay mucho reconocimiento y mucho dolor, pero también hay mucho enojo, porque estábamos inseguros a su Sí. lado. Y a veces eso es importante decirlo. O porque nos dolió que se dejara de papá, ¿no? Claro, claro, porque eso nos hacía sentir inseguros. Claro, hay una Y ambivalencia fuerte. porque Y, además nos damos cuenta que si ella no lo hubiera aguantado, él no lo hubiera podido hacer de esa manera. Y entonces también nos damos cuenta que de alguna manera, porque no veía más recursos, etcétera, había una especie de complicidad que nos ponía en peligro. Pues también eso es importante reconocerlo. Víctor, por también los cuestionamientos de inquietudes del público, háblanos de experiencias, de tus teléfonos, de tus talleres, de lo que tú haces, porque pues esto es como fundamental para sanar nuestras masculinidades, nuestras relaciones, nuestros vínculos. Dinos tus teléfonos, lo que quieras decir de tu Gracias. actividad, por favor. Bueno, mira, yo en los últimos 22 años me he dedicado a trabajar con constelaciones. No es cierto, los últimos 21. eh, He trabajado dando clases de constelaciones familiares cerca de 15 años y
después de esto conocí dos cosas que para mí son muy importantes. El enfoque de la terapia breve estratégica de Giorgio Nardone y el enfoque de las constelaciones centradas en soluciones o constelaciones estructurales. Entonces, hoy lo que estoy yo haciendo es trabajar cada vez más en esta idea de trabajar desde tener claro con el consultante a dónde quiere ir. No a dónde lo quiero llevar yo, sino a dónde quiere él o ella ir. Que me pueda decir, a ver, yo sabré que he llegado allí cuando yo vea esto, ¿no? Es como si me dijera, yo sé que habré llegado a Guadalajara cuando vea el mercado de San Juan y oiga mariachis. Me puede echar una birria. Eso para mí será llegar a Guadalajara. Mientras, aunque esté en la Minerva, todavía no es Guadalajara para mí, ¿no? Otro me dirá, no, pues para mí Guadalajara es cuando yo esté en la Minerva, ¿no? O sea, cada quien tendrá su... Que me pueda decir, claro, ya llegué a este objetivo. Y luego, o más bien, este es mi objetivo y sabré que llegué ahí. ¿Desde dónde estoy? Claro. ¿Qué me podría desviar de llegar al objetivo? ¿No? Y bueno, a partir de ahí utilizamos distintas técnicas. Por ejemplo, ahorita te hablaba, ¿no? Si alguien tiene un tema muy fuerte con la madre, pues antes de decirle, 2, 3, está reconciliado, pues tendré que decirle, ¿sabes qué? Hay que sacar ese enojo y ese dolor. Claro. Porque hay técnicas como escribir, hay técnicas, dependiendo de la situación específica, ¿no? Que me permitan drenar eso y después irlo resolviendo. Yo estoy en un centro, el Centro de Capacitación y Apoyo Sexológico Humanista, SECASH. Tenemos varias formas de contacto. Una es nuestro correo electrónico. Lo deletreo es SECASHDF. Deletreado es CECASHDF@prodigy.net.mx. El número de WhatsApp que utilizamos y teléfono es el 55 41 35 41 26. El teléfono 52 07 88 97, que si no les contestamos porque por el tema de la contingencia no estamos todos los días en la oficina, pueden dejarnos mensaje o comunicarse al celular. Y tenemos nuestra página de Facebook, que es CECASH, CECASH, Sistémico Humanista en Facebook. Y pueden comunicarse con nosotros para cualquier duda que les haya quedado, para algunos, para hacer consulta. Estoy trabajando en línea y estoy trabajando ya de manera presencial 3 días de la semana ya en la oficina. Estamos muy cerca del Metro de Insurgentes para quienes están en la Ciudad de México y pues para quienes puedan estarnos escuchando desde el extranjero. Estamos trabajando en línea, como ven. Podemos hacer este mismo proceso de trabajar las constelaciones en línea. Hay cuando menos 4 o 5 métodos que podemos utilizar y pues estamos a sus órdenes con eso. Pues muchas gracias, Víctor. Ya el cronómetro del teléfono es impresionante. Sí, claro. Muchas gracias, te agradezco mucho. Tomen papel y lápiz. 55 41 35 41 26. Víctor Velasco, SECASH, o teléfono la Ciudad de México 5207 8897. Con 55 Muchas gracias, Víctor. Me ha emocionado mucho y me has inspirado mucho para esta reconfigurar y reencuadrar esta reconciliación con mamá y lo importante que es para muchos varones que hagamos esto. Supongo que también para las mujeres, ¿no? Que ya Claro. podemos hacer otros más programas para estas circunstancias, ¿no? Claro no sé que sí. Quieras cerrar y Pues, te lo agradezco mucho. Cerraría con lo que dijiste, la importancia de cerrar este vínculo de las mujeres con sus madres, porque muchas veces se enredan en situaciones
de malas relaciones con hombres porque quieren demostrarle a mamá que son mejores que ella. Pero ya lo dejaremos ahí como tarea. Y provocación. Y provocación, sí. Muy bien. Quieren demostrar a mamá que soy mejor que tú, mamá. Y yo sí pude cambiar al hombre que tú no pudiste. Híjole, tremendo. Excelente, Víctor. Muchas gracias, pues les agradecemos mucho. Este es el programa Masculinidades, los miércoles en vivo, 8 de la noche, pero ya están en las redes sociales de Gilal. En este caso también van a estar de Secash y de Corazonar. Muchas gracias, Víctor. Un abrazo. Gracias. Y nos vemos la próxima ocasión. Igualmente, Gracias. hasta luego.